no creo que todos estaremos de acuerdo en la gran importancia que tiene para una ciudad un plan general de ordenación urbana. Un plan que debe ser realista, es decir, que cubra las necesidades urbanísticas en todos sus ámbitos en el espacio temporal de 8 años. Esto es importante, lo de los 8 años. Bueno, en todo plan general, unos ganan con los nuevos planeamientos y otros quizá pierden con las expectativas que pudieran tener. Lo deseable en todo plan es que los que ganen sean los ciudadanos. Este plan, para nosotros, no contempla esta premisa. El día 10 de mayo de 2010, el coordinador local de Unión, Progreso y Democracia presentó en registro un escrito de 7 páginas en el que argumentaba las deficiencias del plan, donde se decía textualmente: se solicita que sea retirada y no prosiga la tramitación de la citada revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos por los siguientes motivos. Y se plasmaban a continuación 23 puntos que, a nuestro entender, justificaban su retirada y que, en síntesis, coinciden plenamente con lo que el pasado día 10 hemos manifestado al Grupo Municipal en rueda de prensa. Lo deseable, dada la importancia de un plan general, es que todos los grupos políticos que integran este ayuntamiento, o cualquier ayuntamiento, participen y sean corresponsables en el plan. UPyD, desde luego, no ha tenido como grupo municipal oportunidad de hacerlo porque somos nuevos en este ayuntamiento. Por eso, precisamente, hubiéramos deseado tener un mayor tiempo de estudio para llegar a esta aprobación inicial en la que hoy nos encontramos. Fíjense, el pasado día 9, los redactores del plan nos lo presentaron porque se nos había anticipado un DVD en el que estaban todos los planos, pero no existía la memoria informativa. El día 9 sí que se nos dio una extensa memoria de 356 páginas. Es decir, hemos tenido 10 días antes de llegar a este pleno para examinar esa voluminosa memoria. Permítanme, alcalde, que exprese nuestra queja de lo que entendemos es un desprecio a la oposición y unas prisas difíciles de entender después de haber estado más de un año en la resolución de las alegaciones que se presentaron después de la segunda revisión. Sí que nos gustaría, no sé si la tendremos, que se nos dé una explicación de esta urgencia. Para llegar a este pleno, nos hubiera gustado haber tenido respuestas a las 15 preguntas que ese día 9 trasladé personalmente por escrito al equipo del redactor del proyecto. No tenemos esas respuestas y las voy a resumir. Preguntábamos: ¿cuántas viviendas se han realizado en Burgos en el anterior plan denominado Prointec? ¿Cuántas viviendas se encuentran desocupadas en Burgos? ¿Cuántas estaban previstas realizar en el anterior plan? ¿Cuántas se han hecho y cuál es la diferencia? ¿Cuántas creen que son necesarias programar, incluyendo las no realizadas en el anterior plan, para los próximos, repito, 8 años? A la vista, quizá, de los datos que nos hubieran dado, pues podríamos entender que posiblemente parte de los suelos urbanizables que se han contemplado debieran dejarse como suelos rústicos para evitar, entre otras cosas, la dispersión de la ciudad. Pedíamos también que se nos aclarara el orden de prelación de construcción de viviendas previstas en suelo consolidado, en el no consolidado y en el urbanizable. ¿Cuántas se estaban previstas realizar en los próximos 4 años y cuántas en los siguientes 4 años? También pedíamos que se nos aclarara la repercusión económica para el ayuntamiento de urbanizar planeamientos difíciles de ser demandados en la compra de viviendas, dados los gastos que conllevan de mantenimiento de luz, limpieza, viales a ejecutar, servicios varios, etcétera, como ahora está ocurriendo en diversos sectores. También preguntamos que si nuestros cálculos son ciertos, a la vista de la memoria informativa, que se prevé, según nuestros cálculos, 22.716 viviendas nuevas en los próximos 8 años, porque utilizamos el ratio de 3,10 habitantes por vivienda. 2,1 nos parece
bueno, que no obedece tampoco a la realidad. Nosotros calculamos 3,10 por vivienda, por familia. Y esto supone que aumentaría la población en 70.000, con ese ratio, 400 personas. Desde luego, irreal este cálculo, esta expansión demográfica, irreal a todas luces. Si prevén que hay capacidad, también preguntábamos de inversión para las previsiones que se hacen, ya que el plan contempla que se van a invertir 54 millones de euros en los primeros 4 años y 72 en los últimos 4 años. En la memoria hay una tabla que dice que el sector privado prevé, el sector privado va a invertir 574 millones en total, un 39,70% el ayuntamiento, es decir, 232 millones, que es el 15,70%, el Estado 2 millones, el 0,135%, la Junta de Castilla y León 198, el 13,40%, y Real a todas luces. Porque la situación económica no está para estos fastos. La situación económica no está ni que para el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León, ni los particulares inviertan esto. Este plan es irreal, está montado sobre una base de arena en vez de sobre cimientos sólidos. Pedimos que nos digan también por qué no se admiten viviendas menores de 45 metros cuadrados cuando en el decreto 55/2009 se admite por parte de la Junta de Castilla y León una superficie útil de 20 metros cuadrados para 2 personas. ¿Por qué no podemos construir en Burgos apartamentos para los jóvenes, para que pueda una familia, que se casa, unos muchachos que se casan, independizarse y opten por tener un apartamento de 20 metros cuadrados? ¿Por qué no les damos esta opción que les va a costar mucho menos dinero? ¿Por qué les obligamos a comprar viviendas de 45 metros cuadrados? Por favor, un poquito de silencio, no interrumpamos a quien está hablando. Díganos por qué ahora se computa la edificabilidad de trasteros unidos a los garajes, los cuartos comunes de bicicletas, los miradores, las galerías, y en el anterior plan no se contemplaban, no se computaba como vivienda. Díganos por qué han cambiado esto. Bueno, a ninguna de estas preguntas se nos ha contestado hasta la fecha, por lo que entendemos que este plan se ha hecho sin tener en cuenta estos datos, ya que si los hubiera contemplado en 24 horas nos lo hubieran contestado. Hubieran sido suficientes 24 horas para ser contestadas, lo que supone que no se ajusta al Reglamento Urbanístico de Castilla y León, que en el artículo 111 dice que la memoria informativa o de gestión debe contemplar, entre otras cosas, el grado de cumplimiento y de desarrollo del anterior plan, el grado de adecuación urbanística a las necesidades de la población, la evolución demográfica y las necesidades de vivienda, el estudio de las infraestructuras necesarias. Sí que se hace en la memoria referencia de manera genérica al planeamiento vigente y se dice textualmente en la memoria: la ejecución real del antiguo plan en términos físicos aún es relativamente escasa. Se dice también textualmente: aún no se ha desarrollado más que una parte de las previsiones y en cualquier caso de manera localizada. Se dice también: en el suelo urbano no consolidado, las unidades de actuación presentan muchos casos de ausencia de iniciativas debidas a la complejidad de algunas operaciones y a la existencia de una oferta abundante de suelo urbanizable. Es decir, ya se contempla que el anterior plan preveía una existencia de una oferta abundante de suelo urbanizable. ¿Para qué creamos más, señores? ¿Para qué creamos más? Si esto es algo que está reconocido en la memoria. Por tanto, a la vista del grado de ejecución de anteriores planes, ¿por qué ampliar 2.266.615 metros cuadrados de oferta de suelo? Resumiendo, un plan que para nosotros es innecesario de nuevos planeamientos, irreal en los cálculos de las viviendas necesarias, irreal en los crecimientos de población, cuando en el primer trimestre de 2011, veíamos ayer en los medios de comunicación,
No hemos crecido en población, sino que hemos perdido 395 habitantes en el primer semestre del año pasado. Esta es la realidad. Por lo tanto, es irreal también en los cálculos de inversión, ya que ni los particulares, ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León están en los próximos años en condiciones de afrontar estas inversiones. Termino con algunos de los errores concretos que hemos detectado en el plan. En varias zonas de la ciudad, ponemos, por ejemplo, Valentín Jalón, Julio Sáez de la Hoya, Reyes Católicos, etcétera, se han señalado un número de plantas menor de las existentes en la zona, con la gravedad que ello tiene a efectos de conflictos de propiedad y posibles pleitos con este ayuntamiento. En el centro asistencial de las Mercedarias, en la calle de Licias, se abre una calle en el jardín de esta residencia de mayores. De la misma manera, se abre en una prolongación de la avenida de Castilla y León que invade el jardín de las Hermanitas de los Pobres, cuando ya existe una perfecta confluencia de avenida de Castilla y León con carretera Poza recientemente construida, que, si ustedes me lo permiten, yo transito todos los días para ir a trabajar y que no tiene ningún problema de inseguridad a la hora de acceder a la carretera Poza. Se hace desaparecer, esto sí que es grave, yo creemos a nuestro entender, el Colegio Público Francisco de Vitoria y sus campos de deporte, lo que todos hemos conocido como la antigua Normal, sustituyéndola por edificaciones. Se declaran edificaciones protegidas que no llevan 22 años construidas y no se protegen otras similares en la misma calle con mayor tiempo, como Rey Don Pedro y Los Vadillos. Las ruinas del antiguo convento de San Francisco no se respetan, se varían sus alineaciones e impiden su reconstrucción. Se califican suelos utilizados actualmente como viales y aparcamientos en superficie como espacios libres. Las traseras de la antigua Escuela de Aparejadores de Castilla y León, esos aparcamientos se dejan como espacios libres. Y otras podríamos encontrar de haber tenido de verdad más tiempo para el examen, pero créanme, los días que hemos tenido de días, entonces pedimos dos cosas ante estos datos: que se amplíe al menos 2 meses, y esto es una petición formal, yo no sé si habría que hacerlo en una proposición, pero creo que será suficiente este ruego que hacemos en este momento, que se amplíe al menos a 2 meses el plazo de información pública. Y pedimos otra cosa, que se forme una mesa de interpretación del Plan General de Ordenación Urbana formada por grupos políticos, grupos de interés dentro del urbanismo, como colegios profesionales, Colegio de Arquitectos, Federación de la Construcción, entidades afectadas, que sean presididas por el alcalde o persona que designe, con el objeto de hacer un seguimiento del plan al menos una vez al año. Bueno, por todo ello, desde luego queda claro que vamos a votar en contra de este Plan General de Ordenación Urbana, que nos parece innecesario y con grandes errores. Gracias. Pues gracias.